El manicomio del Porfiriato que la historia mexicana pretende olvidar. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del impresionante manicomio construido por Porfirio Díaz, el cual se convirtió en un infierno para todos los que estuvieron ahí internados y que por culpa de las infames historias que ocurrieron en su interior lo mandaron destruir para que con el tiempo todos se olvidaran de su existencia. Sin embargo, existe suficiente evidencia para darla a conocer a todos ustedes y que así no se pierda uno de los capítulos más oscuros que ha vivido nuestro país. Pero ¿quieres saber de qué lugar estoy hablando? Pues quédate atento a este video. Para la elaboración de este video nos basamos en el artículo Los pacientes del manicomio La Castañeda y sus diagnósticos, una propuesta desde la historia cuantitativa, México 1910-1968, publicada por diversos autores, el mini documental La trágica historia del manicomio La Castañeda de Gresca Producciones, así como las publicaciones sobre el tema realizadas en los sitios México Desconocido, Local MX y Cultura Colectiva. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La construcción del manicomio de La Castañeda. El porfiriato significó grandes cambios para la sociedad mexicana bajo la finalidad de alcanzar el progreso. Por tal razón, para un presidente como Porfirio Díaz era inaudito imaginar una ciudad desarrollada sin un hospital psiquiátrico, como lo había en todas las metrópolis de Europa. A su muy afrancesado o caprichoso estilo, Porfirio mandó construir un lugar basado en la arquitectura del hospital psiquiátrico parisino Charenton. Para esto, consiguió que su amigo el empresario pulquero Ignacio Torres Adalid se diera una buena extensión de la hacienda La Castañeda en la zona de Mixcoac, que se convertiría en el lugar de este hospital que fue imaginado como de primer mundo. El complejo fue planeado para funcionar como un hospital que propiciara el ejercicio profesional de la psiquiatría. En esa concepción del hospital influyó de manera determinante el doctor Eduardo Liceaga, precursor de la psiquiatría moderna en México. Se pretendía concentrar a los pacientes psiquiátricos que se encontraban recluidos en casas de asistencias internados en condiciones inadecuadas como el Hospital de San Hipólito y del Divino Salvador. La construcción del manicomio mexicano, diseñada por el ingeniero militar Salvador Echegaray, fue encargada al ingeniero Porfirio Díaz Hijo, quien contó con el apoyo de Luis León de la Barra para inspeccionar la obra. La construcción de la nueva institución psiquiátrica inició en 1908 y cubriría una extensión de 141.662 metros cuadrados. Número 2. La inauguración del manicomio. La Castañeda abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1910 como parte de sus festejos por el centenario de la independencia mexicana. A la inauguración asistió el presidente Porfirio Díaz y la alta sociedad mexicana. Se decía que este lugar representaría el inicio de una nueva era en la atención de la locura en el país. Gozaba de una vasta extensión territorial, lo que permitió que el centro psiquiátrico tuviera hasta 23 pabellones poblados por enfermos. Lo que nadie sospechaba el día de la inauguración era que estaban viviendo los últimos días de Porfirio Díaz en el poder, por lo que el director mexicano no alcanzaría a haber cumplido su sueño de tener uno de los mejores hospitales para el tratamiento de la salud mental en América. Número 3. El manicomio La Castañeda en tiempos de la Revolución. Hasta antes del inicio de la Revolución todo marchaba conforme a los planes de Porfirio Díaz. Con capacidad para aproximadamente 1.200 internos, inició funciones albergando a una población de 779 pacientes. En su mayoría estos primeros internos sufrían de epilepsia. En esta primera etapa de la vida en funcionamiento de la institución, realmente se buscaba atender las necesidades de los pacientes psiquiátricos, además de darles asilo, ya que en su mayoría estos eran despojados y abandonados por sus familias. Sin embargo, esto pronto cambiaría. Con el derrocamiento de Díaz, el psiquiátrico empezó a enfrentar profundas carencias económicas y de organización, lo que fue el fin de la atención de la locura de los pacientes basada en la ciencia y empezó la atención basada en la suposición, así como de las malas prácticas médicas, por lo que pasa a ser una empresa que ponderadamente satisfacía una necesidad de asilo ante los estragos de la revolución. Durante esta época, la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados como alcohólicos o neuróticos, los cuales tuvieron una estancia relativamente corta, de en promedio 4 meses. Número 4. El inicio de los horrores en La Castañeda. Luego de estas carencias comenzó la etapa más oscura de este célebre manicomio. Se empezaron a clasificar a los enfermos en los 23 pabellones de forma inhumana y discriminatoria, y por mencionar algunos se encontraban de la siguiente manera. A. Pabellón de pacientes distinguidos. Aquí se alojaban los miembros de familias ricas que no hubieran sido remitidos por parte de la policía y que no presentaran comportamiento agresivo, pese a que la
institución ofrecía atención pública si recibía donaciones de parte de los familiares de estas personas. B. Pabellón de observación. Aquí residían los pacientes de primera vez por periodos breves hasta que se les diagnosticaba y se les asignaba un nuevo pabellón. Cabe mencionar que los pacientes distinguidos no pasaban por este pabellón en su primer visita, sino que eran remitidos en su pabellón particular. Tampoco los pacientes remitidos por la policía se alojaban aquí. C. Pabellón de pacientes peligrosos. Esta área estaba destinada a los pacientes agresivos y criminales remitidos por la policía. D. Pabellón de epilépticos. E. Pabellón de imbéciles. Pabellón designado a los pacientes con retraso mental evidente. F. Pabellón de pacientes infecciosos. Aquí se recluía a los pacientes en los cuales se había confirmado la presencia de alguna enfermedad infecciosa como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. De manera arbitraria, las exoservidoras eran remitidas a esta área sin que necesariamente se hubiera comprobado que sufrieran alguna enfermedad infecciosa. Número 5. Las consecuencias de estas clasificaciones. El caos y el hacinamiento aumentaron cuando el gobierno empezó a llevar a la Castañeda a convictos peligrosos, indigentes o simplemente personas que no podían pagar una vivienda. Y si en un principio para poder ser paciente del manicomio era necesario un certificado de locura, durante las décadas siguientes este requisito dejó de ser solicitado. Durante prolongados periodos, el nosocomio alcanzaba los 3.300 internos. La duela que alguna vez dio un toque elegante al inmueble ahora estaba derruida por orines, sudor y mordeduras de ratas. La atención médica también empezó a escasear. Durante el fin de semana, un solo psiquiatra era el responsable de los 3.000 pacientes alojados en los 23 pabellones. La falta de vigilancia derivó en golpizas entre internos, muertes por enfermedades gástricas y torturas. Número 6. Las cosas más oscuras que ocurrieron en la Castañeda. La sobresaturación se debió en gran medida a que muchos de los pacientes ni siquiera necesitaban ser recluidos, pero las familias los abandonaban a su suerte y la institución pública se veía forzada a darles asilo. Según la historiadora Cristina Sacristán, la Castañeda no es más que un mal sueño para la psiquiatría mexicana, por el mal cuidado que recibían los pacientes, la negligencia médica que sufrían, las terribles condiciones sanitarias e incluso por ser víctimas de tortura. Los métodos que se utilizaban en su interior resultaban sumamente cuestionables. Es famoso por los extremos métodos de tortura a los que eran sometidos los pacientes, sobre todo los del pabellón de los imbéciles, los cuales no podían quejarse. Se hacía un uso excesivo de los electroshocks, tanto que los pacientes quedaban completamente inconscientes. Cuando se consideraba que un paciente tenía un comportamiento inapropiado, los bañaban con agua helada e incluso les encerraban por días en sitios húmedos y llenos de ratas, por lo que se fue convirtiendo en lo que la gente conoció como el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos o Locópolis, o incluso algunas personas la describían como las puertas del infierno. El caos que había ahí dentro provocó que se cometieran crímenes de todo tipo como robos. Es por esto que la Castañeda es un episodio que pretende ser borrado de la historia mexicana. Número 7. Algunos de los pacientes que estuvieron internados. Entre los casos más curiosos conservados en expediente está el de una persona obsesionada por un robo y por la enumeración de las calles de sus viejos recorridos, el de una persona que decía ser el dueño de todos los ferrocarriles, además del futuro constructor de una vía que comunicaría a la Tierra con la Luna, y el de un hombre que le urgía salir para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. De las cientos de leyendas que surgieron naturalmente de este recinto psiquiátrico, hay una que dice que en uno de los pabellones vagaba desesperado un hombre que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela, y nadie molestaba al señor canoso que pasaba horas viendo insectos con su lupa y se ofendía cuando alguien invadía su espacio. Pero también hubo casos cuestionables como los investigados por Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual encontró casos absurdos como el de Enrique, cuyo error fue desesperar a los vecinos de Tepito con su persistente vicio de cantar. Y también está el de Petra, una mujer oaxaqueña que ingresó a la Castañeda a los 16 años de edad, después de haber sido expulsada de su pueblo en la región de Tehuantepec y no tenía otro lugar donde vivir. Número 8. El fin y la destrucción de la Castañeda. Para el inicio de la década de los 60, la Castañeda contaba con suficiente mala reputación a nivel nacional. Incluso algunos periodistas que habían conseguido entrar describieron los horrores al interior del nosocomio. El artista José Luis Cuevas había dibujado a los pacientes recibiendo numerosas descargas eléctricas que los dejaban al borde del coma. Según el archivo histórico de la Secretaría de Salud, la Castañeda albergó alrededor de 61.480 pacientes durante sus 58 años de existencia. En 1965
México, cuando se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en que vivían las personas allí dentro, se inició la Operación Castañeda, la cual planteaba demoler al asilo porfiriano y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad. Pero fue hasta el 27 de junio, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando la historia de la condenada concluyó. El presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la Operación Castañeda y se inició el traslado de los enfermos a 6 nuevos lugares, como el Hospital Fray Bernardino y el Dr. Samuel Ramírez Moreno. En el lugar que ocupaba el manicomio La Castañeda hoy se encuentra una sucursal de Walmart, un centro deportivo, unidades habitacionales como la Unidad Plateros y las torres de Mixcoac, donde según sus habitantes de vez en vez se escuchan gritos. También se construyeron escuelas de nivel básico y la Escuela Nacional Preparatoria número 8, y esto tan solo para que dimensionen el gigantesco tamaño del terreno donde se encontraba. La fachada de La Castañeda fue rescatada por Arturo Quintana Rioja, quien la compró y la trasladó piedra por piedra a un terreno de su propiedad en Amecameca, Estado de México. El manicomio de La Castañeda fue considerado un mal sueño en la psiquiatría mexicana, un episodio que no desea ser recordado. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál razón crees que pesó más en la destrucción de La Castañeda, el que lo haya construido Porfirio Díaz o los horrores que ocurrieron en su interior. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Las terribles epidemias que trajeron los españoles a México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un capítulo oscuro de nuestra historia que trata sobre los graves estragos que causaron las enfermedades que trajeron los españoles a su llegada a América. Con los estudios que se han realizado se ha demostrado que hubo un mayor número de bajas a causa de todas estas epidemias que las bajas a causa de las batallas armadas de la conquista. Y esto se debe a que estas plagas resultaban completamente desconocidas para los pueblos nativos,